Listo, cuando quieras. Listo, entonces voy a compartir pantalla. Por favor, me indican. Sí, Si ya pueden ver la pantalla, sí. no, Sí, Sí, yo ya la sí. puedo ver. sí, cierto. Listo, perfecto. Entonces, la clase anterior estábamos revisando toda la parte, finalizando ya todos los tipos de datos que podemos trabajar en Python. Y habíamos dejado una pequeña tarea que simplemente era revisar, crear un método que recibiera un diccionario, que lo recorriera y nos dijera el tipo de valor que, pues, que está recorriendo, que tiene el diccionario, ¿no? ¿Qué tipo de valor es eh, el valor que tiene ese diccionario? Para eso creamos un diccionario de este tipo. Entonces aquí vemos que agregamos un número, un booleano, un string, una lista, un diccionario, una tupla y un set. No creo una función porque pues realmente simplemente es un for para recorrer el diccionario e ir imprimiendo el tipo que tiene. Entonces, en este caso pues simplemente con un for decimos for element in dentro del diccionario. Entonces él empieza a recorrer todas las llaves del diccionario y para entonces imprimir el tipo de diccionario lo que hacemos es agregar la función que ya conocíamos de type y le decimos type diccionario y vaya y búsquenos el elemento que está recorriendo, o sea el key. Este es el key que realmente imprime, por eso acá mostramos que cuando imprimimos en la parte de la derecha, para imprimir el elemento Sí, tenemos que así usar que este general tipo los elementos que ya de normalmente son así, estructura. cierto. Si quisiéramos imprimir el key, pues ahí sí, digamos, veríamos que solo con imprimir el elemento Es que consiguió y el corriéndolo, igual que nos va a imprimir el tipo es el que, y perdón, la pero llave, también es del el key. mismo valor. Entonces, esta es la forma, digamos, fácil de uno También recorrerlo igual también, las búsquedas un de números diccionario, porque parecida a la que vimos en la clase anterior en la tarea. Bueno, me acuerdo que la clase anterior también me preguntaron si había una manera de convertir dicción. Dime, Oye, qué pena una pregunta. Ay, por favor, ¿puedes agrandar la letra? Es claro que que no sí. se ve casi, por favor. Gracias. ¿Mejor? Sí, Listo, así está perfecto. mejor, gracias. Entonces recuerdo que en la clase anterior me habían preguntado una forma de convertir diccionarios a listas enviamos de y si pronto hay esta forma, lo página que por pasa es si que, de pronto digamos, si la convertimos directamente el casteo, digamos, en está esta leyendo manera y lo que convertimos estamos por haciendo otra acá, ciudad, cuando pues que imprimamos sea importante que esos imprimiría mismos solo las datos se llaves, ¿no? suben Él solo después sería capaz para de convertir las cancelar llaves si lo ese hacemos error. así directamente. Si manejamos los otros métodos que tiene por defecto un diccionario, que son el values y los items, pues también podemos crear una lista con ese tipo. Entonces, por ejemplo, en el caso de si queremos las llaves, pues simplemente convertimos directamente, hacemos el casteo con lista del diccionario y ya de una vez tenemos todas las llaves en una lista guardadas, que sería este resultado. Si queremos los valores, tenemos que hacer como hicimos anteriormente, decirle diccionario.values para coger solo los valores y eso convertirlo a una lista, que sería esto que tenemos acá. Listo. Y si queremos manejar todos los dos valores, que son los items, que es cuando viene la llave y el valor, pues utilizamos, como en este caso de aquí, y utilizamos el método items. Con este método items ya tenemos en esta lista de acá llave y valor. Entonces, así como lo convertimos a listas, también podemos usar los conjuntos y las tuplas. Entonces, por ejemplo, sería interesante si nosotros queremos ver esta conversión rápidamente, nos va a traer pues todos los diferentes keys. En teoría, pues como los keys son únicos, no tiene mucho sentido hacer algo como esto. Pero, por ejemplo, si quisiéramos ver los diferentes valores que tenemos dentro del diccionario, pues simplemente convirtiendo, digamos, algo como así, obtendríamos fácilmente pues todos los diferentes valores que tiene un diccionario, ¿no? Entonces esto puede ser bastante útil cuando estemos analizando data. Y lo mismo para las tuplas, podemos hacerle exactamente la misma conversión. Entonces aquí, como los tres se parecen las listas, los conjuntos y las tuplas, pues realmente podemos aplicar cualquiera de los tres, sea solito para obtener las llaves, sea para obtener los valores con values o sea con items. Cualquiera de los tres nos serviría. Obviamente, pues teniendo las restricciones que, pues por ejemplo, que set no repite valores duplicados y que las tuplas no son inmutables. Entonces, todo lo que agreguemos y creemos acá, ya después no vamos a poder, pues, modificarlo. También me acordé de un uso de las tuplas. Entonces, por ejemplo, a pesar de que las tuplas, como decíamos, son como las listas, solo que inmutables, ¿qué pasaría si dentro de la lista tenemos un valor que sí es mutable? Por ejemplo, perdón, dentro de la tupla que es inmutable tenemos un valor o un elemento que sí es mutable. Por ejemplo, en este caso, una lista. Las listas sí son mutables y las podemos modificar. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos esto y le decimos tupla en la posición 1
que sería este 2 de acá y le queremos asignar un 200, pues esto nos va a dar un error, porque como decimos es un objeto que no es inmutable, que es inmutable, perdón, entonces no podemos agregarle asignamiento de ítems, como nos dice el error de acá. Por eso lo tenemos comentado, para recordar eso. Pero lo que sí podemos hacer es decirle, queremos traer la lista, que está en la posición 2, en este caso el 1 y el 2, y al traerla queremos agregarle el 3. Y cuando lo imprimamos, pues esto ya nos permite pues, agregar elementos. Entonces sí podemos modificar elementos mutables dentro de una tupla. Esto, por ejemplo, a veces es bastante útil cuando uno quiere definir pues, elementos que va a utilizar en el programa. Entonces puede definir, por ejemplo, acá diríamos, no, yo también quiero tener acá una lista pues, de, no sé, nombre de jugadores, una lista de nombre de ítems, una lista de, no sé, diferentes tipos y al final esos son los que nosotros vamos a ir poblando, pero ya cuando los definimos no queremos agregar nada nuevo. Entonces es como tener variables y dentro, digo, constantes, tener las constantes de lo que queremos y dentro de esas constantes sí podemos ir agregando elementos. Entonces esto es un uso que se le da bastante seguido a las tuplas. Ya con eso terminaríamos toda la parte de los tipos y estructuras de datos que soporta y trabaja Python. No sé si tengan hasta el momento alguna duda. Mira, y cuando tú agregas el espacio con la función appends, él tiene que ser una lista, ¿sí? O sea, a lo que le vas a agregar. Tiene que ser un elemento que sea mutable, en este caso una lista, pero también podrías usar un conjunto. Vale, El conjunto también te deja mutar, entonces podrías hacerlo. Y vale. mejor dicho, cualquier elemento que tú encuentres, siempre puedes buscar, digamos, elementos que sean mutables y todos esos los puedes convertir. Eso aplica para Python y para cualquier lenguaje. Digamos que en Python, sí hay que, en Python y lenguajes como JavaScript tiene uno que tener mucho cuidado con qué es mutable y qué no. Por ejemplo, en Java, pues sí, como es un lenguaje fuertemente tipado, uno de entrada pues sabe qué puede modificar y qué no, no. No se maneja tanto el tipado. Por eso aparecieron después lenguajes como Scala, que trabaja mucho con ese concepto de la mutabilidad y mutabilidad, porque eso cuando construyes, digamos, servicios web es bastante importante, ¿no? Que no te modifiquen la lógica ni la estructura de los datos que tú creas, porque, pues bueno, cuando tienes una aplicación bastante grande, eso puede provocar muchos errores, que te agreguen algo nuevo, pues digamos que puede romper de ahí en adelante, desencadenar una serie de errores. Por eso la mutabilidad y la inmutabilidad va muy de la mano, digamos, de la robustez de un programa. Listo, entonces yo creo que hoy podemos continuar ya mirando algo de condicionales, de pronto algo de los ciclos. Entonces vamos a empezar, agreguemos aquí texto y digamos, miremos los condicionales. Entonces, cómo trabajan los condicionales en Python. La clase anterior, en el método, creo que ya habíamos trabajado con algunos if, entonces vamos a recordar cómo funciona. Entonces para eso creamos dos variables, digamos is, por ejemplo, true. Y creamos otra variable que sea is old y pongamos aquí false. Entonces, ¿cómo funciona en Python los condicionales? Simplemente ponemos if y la condición que queremos evaluar. Entonces, por ejemplo, en este caso ponemos if is a boy. Y agregamos dos puntos. Cuando usamos editores como por ejemplo Ecolab o Jupyter o ya algún editor de Python como tal que reconozca el lenguaje, pues cuando nosotros acá le demos Enter, él de una vez nos hace la indentación, ¿no? En Python es importante la indentación. En teoría, esto te genera dos, lo normal es que genere cuatro espacios, pero pues con dos está bien, pero dice la documentación que querían ser cuatro espacios siempre y ahí sí empezar a arrancar al lenguaje, perdón, a la instrucción. Eso quiere decir que todo lo que esté indentado está dentro de ese if. Por ejemplo, en otros lenguajes siempre nos damos cuenta que uno tiene que crear, por ejemplo, un paréntesis, ¿no? O corchetes. Entonces, todo lo que está dentro de los corchetes es lo que aplica para ese bloque del if. En Python es la indentación. Realmente en otros lenguajes también se identa, pero no por funcionalidad, sino porque el código se vea más legible y sea pues mucho más fácil de leer y entender. Pero no tiene ninguna funcionalidad de la indentación, simplemente es por estilos. En Python sí es totalmente funcional la indentación. Entonces, por ejemplo, aquí es importante que tenga este espacio. Quiere decir que todo lo que esté en esa línea del espacio, pues va a pertenecer dentro de este bloque. Por ejemplo, entonces aquí podríamos ponerle print y decir, es un niño. Habíamos visto también en Python cómo se dice el if.
es un elif, entonces simplemente escribimos elif, entonces estamos diciendo, si no es un niño, y miramos condición else y otro if, entonces es como un if para seguir validando condiciones. Entonces acá podemos preguntarle, por ejemplo, la otra que tenemos, is old. Entonces, si esto es verdad, que imprima, no sé, es viejo. Entonces, por ejemplo, tenemos ese. Y si no es ninguno de los anteriores, podemos decirle ahora sí un else final. Este else es como el valor por defecto y el último que va a imprimir en caso de que ninguno de los if se cumpla. Y aquí podemos decirle, pues, no es niño ni viejo. Entonces, en este caso, pues cuando corramos esto, nos dice que es un niño porque boy está en true y este está en false. Entonces, si por ejemplo ambos estuvieran en true, solo nos va a imprimir el primero, ¿no? Cuando él encuentra el primero, ya no sigue validando de ahí en adelante. Ningún elif que siga lo va a seguir validando porque ya encontró. Entonces aquí pongamos esto en false para que nos muestre. Entonces aquí ya nos dice es viejo. Y si ninguno de estos se cumple, entonces si ambos son false, pues se va por el caso por defecto, ¿no? No se cumplió ni este, y pues nos dice que no es un niño ni es viejo. Entonces, esta es la forma de hacer condicionales en Python, bastante sencilla y bastante útil. Puede uno hacer aquí todo lo de operaciones booleanas, entonces todos los que es AND, OR, todo ese tipo de validaciones booleanas del álgebra booleana es totalmente válido acá. Entonces, y acá trabajas creo que con AND y con OR, y creo que también sí lo puedes negar así SOR, no estoy seguro, pero creo que todos son con los nombres, no es como en otros lenguajes donde usas cosas como el ampersand, así, no está aquí todo es diferente con AND y OR. Entonces, también todo aplica a las condiciones, ya cuando también puedes poner, como en otros lenguajes, entre paréntesis, si tienes varias condiciones, o simplemente dejarlo así. Por legibilidad se dice que cuando solo es una variable la que quieres validar, entonces dejas sin paréntesis, y si ya es más de una, pues deberías poner los paréntesis para que estás leyendo entienda que pues tú estás validando sobre más variables. Es importante cuando uno programa siempre pensar que lo que uno programa, pues primero lo hace uno para que a futuro uno mismo lo pueda entender, pero que si otra persona lo ve, sea capaz de entenderlo sin necesidad de pues ponerse a hacer mucho recorrido, ¿no? Simplemente viendo las líneas se entienda qué estamos haciendo. Eso es parte de hacer un código limpio y hacer un código de calidad. No solo que el código funcione y que esté bien, sino que sea fácil de leer. Entonces, siempre cuando estemos programando tengamos en cuenta ese tipo de cosas. Carlos, ahí tengo una pregunta. Dime, ¿Se profe. pueden hacer comparaciones con igual, menor, mayor, todo eso? Sí, señora, exactamente. Entonces, por ejemplo, hagamos otro ejemplito por acá, miremoslo. Entonces, por ejemplo, digamos, y si 10 es menor que 8, entonces aquí haría algo. Ay, se fue el if. Aquí nos falta el enter. Y aquí lo que tiene que hacer. Entonces, en este caso, print, imprimamos un 10. Pues en este caso no entra porque obviamente 10 no es menor que 8. Pero aquí ya vemos que agregamos el menor. Entonces aquí aplica lo mismo, mayor, mayor igual. Este igual es para comparar. Entonces decimos, por ejemplo, si 10 es igual a 10, entonces va a entrar al condicional y nos imprime el 10. Entonces aquí lo que yo les decía, ahí podemos agregar si 1 es igual a 0. Entonces ahí ya no nos imprime, pues porque se cumple la primera condición, pero no la segunda. Acá también pasa como en la mayoría de los lenguajes, que cuando él encuentra que una primera condición no se cumple, pues ya no sigue evaluando, ¿no? Acá, por ejemplo, si esto fuera 7, entonces aquí él dice esto ya es negativo y ve que hay un AND, entonces él ya no evalúa esta condición. Esto lo hace siempre todos los lenguajes por rendimiento. O sea, si yo ya encuentro una condición que incumpla, por ejemplo, en caso de una, yo no sigo evaluando el resto. O por ejemplo, si fuera un OR, en caso también de que alguna sea verdad, porque como el OR si alguno de los dos es verdad, entonces pasa lo mismo. Apenas encuentre un true en un OR, él ya se salta todas las validaciones. Entonces podríamos tener aquí 50 ANDs, pero con que él encuentre un no de primeras, ya no va a ser las 50 validaciones que nosotros tengamos, ¿no? Es importante eso, saberlo, porque eso es cuestión de rendimiento. Entonces a veces es importante uno ver cómo
cuando está diseñando el código, pues ver qué podría ser, qué condición tiene más tendencia a cambiar, ¿no? Eso es en parte optimización del código, a pesar de que pues uno podría ponerla en la primera posición, en la posición número 50, sí es importante uno ver que si esa condición que uno cree que es más fácil que sea false, pues ponerla de primeras para que el rendimiento sea mayor. Y sí, profe, pues puedes poner ese tipo de evaluaciones, se pueden hacer en estos if, que es bastante importante cuando uno está evaluando, por ejemplo, análisis de datos, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere ver, no, si el valor que estoy trayendo está cumpliendo no sé, que tenga un tamaño más de 7 letras, por ejemplo, de 7 espacios, por ejemplo, si uno está hablando por miles o millones de un valor de números, pues uno quiere que sea siempre el número se cumpla con esos valores. Entonces aquí lo puede evaluar en esto. O uno está hablando de un string, que es una cadena que tiene que siempre contener más de 7 valores, por ejemplo, una contraseña. Entonces sí puede aplicar fácilmente algo como eso y pues acá en estos if funciona fácilmente. Vale, gracias. Listo, hay otro concepto en Python que se llama el false y el truly. No sé en español cómo lo traduciría, creo como falsamente o verdaderamente. Ya lo ponemos y lo miramos. Es como falsamente o verdaderamente, no sé cómo lo manejen en español. Algo así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros podemos tener algo que diga, por ejemplo, como la variable que tenemos arriba, is all, y le decimos 29. Entonces aquí tenemos es un número. Si nosotros hacemos if is all, ponemos punto y decimos print, por ejemplo, pongámosle aquí, ingresó al bloque. Entonces, por ejemplo, aquí, diferente a otros lenguajes, el 29 no es un booleano, simplemente es un número. Pero como tiene un valor, para Python él asume que es un true, o sea, que como tiene un valor, es true para él. Caso contrario, si nosotros, por ejemplo, le pusiéramos un 0. Si le ponemos un 0, él dice es como si estuviera vacío para mí, entonces eso es un false. Y así como funciona para números, también funciona para los otros elementos, entonces para los otros tipos, perdón. Por ejemplo, uno podría decir no sé, is a boy otra vez. Entonces dentro le ponemos un texto que diga no. Y aquí abajo copiamos otro parecido a este y lo pegamos. Y ponemos esto. Entonces también ingreso al bloque, pongámosle aquí, ingreso al bloque 2. Entonces, esto, por ejemplo, es una forma útil de validar algo parecido a la nulidad, ¿no? Y a lo que esté vacío. Entonces, aquí como, por ejemplo, nosotros ya tenemos un valor que es no, pues él simplemente al tener más allá de un texto vacío, para él eso ya es true. Eso es lo que se conoce como false, verdaderamente o falsamente. Entonces, para los números, si es mayor que 0, es true. Y si es igual a 0, es falso. Para los string, si es en una cadena vacía como esta, por ejemplo, esto es falso. Entonces aquí, por ejemplo, no ingresaría bloque 2. Pero si ya tiene cualquier texto, lo que sea, por ejemplo, así, ahí ya ingresa porque para él ya es true. Esto es algo que en otros lenguajes no está tan presente, pero en Python sí es importante tenerlo. Entonces voy aquí, por ejemplo, a ponerles una notica que es importante. Entonces, por ejemplo, estos son los valores que retornarían, por ejemplo, falso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ponemos una variable y la definimos como no, de entrada, pues te va a dar falso. Si la ponemos como falso, pues obviamente da falso. Si definimos un número y es un 0, entonces pongámosle aquí para validar. Todo esto retorna, lo siguiente retorna falso. Lo siguiente es falso. Retorna falso retorna falso. Entonces, lo que decíamos, por ejemplo, el decimal, este es el hexadecimal, por ejemplo, si hacemos una conversión de este tipo, aquí estamos convirtiendo un decimal, o si hacemos una fracción, si le enviamos, por ejemplo, una lista vacía y le ponemos en el if, entonces también nos dice que es falso, si enviamos un diccionario vacío, una tupla vacía, un string vacío, un byte vacío, un conjunto vacío, un rango vacío,
esto borrémoslo porque esto más adelante se los explico. Y entonces todos estos son los falsy y los truly. Entonces ahí es importante para tenerlos en cuenta porque a veces uno ve en el código esto y digamos si viene acostumbrado a otro código pues parece un poco raro, ¿no? Porque en los otros lenguajes lo primero que te botaría es un error. Te dice como, oiga, usted está evaluando una condición que nos retorna un booleano. Porque siempre en teoría de otros lenguajes cuando pones un if, él espera que se evalúe una condición y que eso retorne un booleano, un true o un false. Pero aquí directamente Python hace la conversión de todo este tipo de datos y él automáticamente pues hace la conversión. No sé si tengan alguna pregunta con esto, ¿les quede claro? Tenemos aquí a cuadrarle los estilos para que se vea bien. Listo. Miremos otra cosa importante en Python que se llama el operador ternario. Imagino que muchos tendrán experiencia en otros lenguajes, que es un operador ternario. Y básicamente es cuando uno mete un if o un else en una sola línea. Eso es como un operador ternario a grandes rasgos en la mayoría de lenguajes. Pero en Python es curioso porque no es, por ejemplo, en Java uno utiliza cosas como esto. Entonces, si pone aquí la condición, entonces si la condición se cumple, haga esto por el true. O sea, aquí se va por true, por lo verdadero. Y aquí se va por falso. Entonces aquí hará una cosa o hará la otra dependiendo si esta condición que uno pone acá se dice. Entonces generalmente uno lo que hace es como una variable es igual a, entonces si la condición es verdadera, entonces uno le puede decir, no, quiero que valga 100. Pero si es falso, vale 200. Eso funciona en muchos tipos de lenguajes y esta forma es un operador ternario, pues comprime realmente esto si está preguntando es un if, y entonces esto sería el if y esto sería el else. Pero en Python, curiosamente, hay que poner todo. Entonces, por ejemplo, uno dice, vamos a ver, condition es igual a false. Y entonces aquí vamos a decirle otra condition. Entonces, otra condición va a ser igual. Entonces, vamos a decir, es verdad. Aquí si ponemos directamente, por ejemplo, if. Entonces, si la condición es verdad, él va a retornar esto. Pero si la condición es falsa, entonces nosotros le decimos es falso. Cuando nosotros imprimamos, pues en este caso nos dice que es falso porque la condición es falsa, ¿no? Lo que está evaluando aquí es falso. Nosotros cambiamos a true, pues ya nos da que es verdad. Entonces aquí, si se dan cuenta, pues es directamente él pone el if y el else, solo que lo único que cambia en este ternario, pues es que aquí, digamos que normalmente uno tendría aquí 2 puntos y debería retornar por acá. Él lo hace al revés. Lo que está de primeras se retorna si se cumple la condición, lo que está de última se devuelve, pero siempre hay que usar de todos modos el if y el else. Entonces, esta es la forma en que uno representa un operador ternario en Python. Entonces, lo que la profe me decía, que aquí lo tengo anotado, vamos a escribirlo, que son los operadores lógicos, los que soporta operadores lógicos en Python. Esos operadores son todos estos. Entonces, el menor, el mayor, muestro el mayor, que estos quedar espacio. Listo. Entonces lo que la profe nos decía ahí, miramos ahorita, el mayor, el menor, el igual, mayor igual que, menor igual que, diferente de, el and, el or y el las negaciones. Entonces con esto construye uno un and, un no, un or, todos esos se construyen a partir de estos operadores lógicos. No creo que sea necesario que los revisemos porque pues, creo que son fáciles de, o no sé si quieren que los revisemos. Solo veo diferente el menor o igual
Normalmente en los otros lenguajes está primero el menor y luego el igual. ¿Es así? Sí, es tal cual, profe, sí, sí cambia en algunos, en eso sí es diferente, pero solo es el orden, del resto se comportan exactamente igual. Vale, vale. Y Gracias. este, el diferente, también funciona igual que, por ejemplo, en Python, que en JavaScript, o creo que en Java también se usan estos, no me acuerdo, creo que sí. Y bueno, ya combinando, uno puede combinar todos estos, ¿no? Con el not para negaciones. Entonces, si es diferente, le pone antes el not y lo cuadra. Si algo miremos, por ejemplo, bueno, miremos algo que sí a veces me parece que es lo que yo les decía, el true es igual a un uno. Entonces hay que tener cuidado con esto porque esto sí es verdad. A veces uno se olvida que pues los booleanos al final 0 y uno, ¿no? Entonces aquí si uno pusiera el 0, pues valdría por false. Entonces sí es importante, eso sí sigue aplicando en todos los lenguajes, pues, porque todos conocen los sistemas binarios. También uno puede decir algo como esto. Esto también a veces sale. Uno puede decir true is one. Entonces si uno dice esto, pues también en este caso le sale falso, porque aquí sí está evaluando la condición en memoria. O sea, aquí es el valor como tal, que está asignado, pues un valor booleano en memoria es igual a 1, pero este realmente está preguntando es por el espacio de memoria. Entonces, true es un booleano que tiene un espacio de memoria cuando Python se inicia o se levanta en la máquina, pues se tiene su espacio asignado. Y el 1 realmente es un número. Entonces, como es un número, pues ocupa otro espacio de memoria. Este is compara a nivel de memoria. Este compara a nivel de lo que contiene ese espacio de memoria. Entonces, por eso en este caso es true y en este caso es false. Miremos ahora, por ejemplo, los ciclos for. También se usan bastantes. Entonces, ya como habíamos visto anteriormente, pues simplemente uno agrega el for, aquí iría como la variable en la que va y un int para indicar pues cómo es el recorrido. Por ejemplo, hagamos uno simple con un string, por ejemplo, un string. Entonces, esta variable nos va a empezar a hacer la iteración sobre el string. Pues acá hay que tener cuidado y siempre hay que agregar es un objeto iterable, ¿no? En este caso string, pues al final del día es una lista de caracteres. Entonces aquí se esperaría, por ejemplo, un set, se esperaría un diccionario, una lista, ¿qué más? Una tupla. Eso es lo que le esperaría acá. Si nosotros, por ejemplo, ponemos un número, pues él no va a ser capaz de hacer nada, ¿no? Porque uno no puede iterar sobre un tipo número. Entonces aquí siempre va a esperar es una lista o algo que sea, algo iterable, perdón. Entonces eso puede ser, por ejemplo, en este caso, el string, que es una lista de caracteres. Y pues aquí simplemente si le damos print, y aquí ya imprimimos la variable. Entonces aquí en Python es bastante sencillo realmente iterar sobre elementos. Aquí nos imprime ya el string. Lo mismo como hicimos arriba, podemos aquí poner lo que les decía, el diccionario. A veces uno, por ejemplo, no quiere usar la variable, por ejemplo, entonces uno podría simplemente hacer algo como esto. Por ejemplo, si uno le pone rayita al suelo, quiere decir como le está indicando, pues acá podría realmente poner lo que uno quisiera, ¿no? Pero esta rayita por convención indica que, pues, que simplemente no voy a utilizar esa variable dentro del ciclo for. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría imprimir hola mundo. Y pues me va a imprimir hola mundo tantas veces como en elementos hayan dentro de este string. Entonces hay 6 veces, aquí voy a imprimir hola mundo el número de veces. Entonces esto simplemente, este espacio, este underline simplemente es para indicar que estoy usando un ciclo for, pero que la variable que estoy para iterar simplemente no la voy a usar, ¿no? No me interesa. Entonces eso a veces pasa mucho. Cuando uno, por ejemplo, recorre un string por el tamaño y va a hacer cálculos sobre la letra, pero no quiere la letra como tal. Podría utilizarse de esa manera. Bueno, ya también lo que les había mostrado más arriba en los ejercicios, que podemos utilizarlo para recorrer también el diccionario y sacar lo que son los valores, las llaves y los ítems. Entonces, el ciclo for realmente en Python es muy sencillo y es muy utilizado. Esto porque, pues, a pesar de su simplicidad, pues aquí ya nos ofrece una forma bastante potente de estar recorriendo, pues, elementos iterables, ¿no? Que es lo que realmente
¿Es mi internet o se le fue la voz a Carlos? Creo que se le fue a Carlos. ¿Lo me escuchan? Me sacó el Sí, link. sí, 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 A sí. ver, voy a compartir. Listo. Entonces, ¿hasta no me escucharon hasta el rango? ¿Ya alcanzamos a ver el rango? Sí. Hoy vamos en el ciclo for. Yo que en el for. Ok. En donde escribiste 6 veces Hola Mundo. Listo, perfecto. Entonces, lo que les decía, simplemente usar el underline es cuando yo quiero usar el ciclo for, pero no voy a usar la variable que estoy usando pues para iterar, ¿no? Entonces, simplemente por convención es para indicarle a otros desarrolladores que no use la variable o que yo no la estoy usando. Y entonces, bueno, otra función importante que teníamos en Python relacionada mucho con de creación de datos y de recorrido y demás es la función rango. Entonces, por ejemplo, aquí nos crea un rango y nos dice que es un rango de 0 a 10. Esto es un objeto iterable. Entonces, después vamos a ver qué son unos objetos iterables, qué es un iterador y qué es una iteración. Pero por ahora, esto es un objeto de tipo iterado que puede ser, como su nombre lo indica, iterado, o sea que yo lo puedo recorrer. Entonces aquí esto no me hace nada porque pues simplemente me imprimo, oiga, usted tiene un rango de 0 a 10. Para esto yo tendría que convertirlo, lo puedo convertir por ejemplo a una lista. Y aquí ya me crea una lista de 0 hasta el 9, ¿no? Entonces aquí le estoy diciendo de 10 posiciones. Yo también puedo indicarle, ponemos acá otro, el número de posiciones que yo quiero hacer. Entonces yo digo el 0 hasta, por ejemplo, hasta el 20. 0 hasta el 20. Y él, bueno, me incluye todos sus valores, ¿no? Entonces yo le puedo decir desde donde arranca y donde termina. Aquí también. Es importante, pues, como Python arranca en 0, entonces este último valor nunca aparece como tal acá, porque es una posición, siempre es una posición, un -1, ¿no? Dado el valor que se le da acá, un -1. Igual acá arriba. Y acá, pues, también podemos indicarle dónde inicia y dónde termina. Entonces, lo mismo que como es un iterable, nosotros lo podemos recorrer. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir algo como por número, y aquí le decimos in, es un rango, y en este caso le podemos decir, digamos, de 0 a 10, de nuevo, y decimos print es el número. Aquí es lo mismo, pero obviamente pues con 2 saltos, porque cada vez que sale aquí hay un salto de línea. Pero entonces ya aquí, por ejemplo, no hubo que convertirlo a lista porque él directamente al decirle este int hace que convierta esto a algo que es totalmente iterable. Entonces no necesitamos pasarlo a una lista ni nada por el estilo. Entonces esta es otra forma que uno puede utilizar para pues crear listas y moverse dentro de listas, digamos, de números. Aquí también, por ejemplo, le podemos hacer como en las listas y, por ejemplo, acá le podemos poner un 2. Y eso es lo que estamos diciendo, es sáltate cada 2, ¿no? Entonces imprime el 0, el 1 no lo hace, se salta al segundo espacio e imprime. El 3 no lo imprime y se salta al 4 y bueno, acá podemos jugar con el step como queramos, con el skip, perdón, y el skip pues está indicándole qué posiciones mostrar, ¿no? Entonces aquí realmente le estamos diciendo eso. Del 0 al 10, solo va a mostrarnos cada 3 posiciones. Entonces la 0, la 3, la 9, 6 y la 9. Entonces otra forma que podemos tener para usar los rangos en Python. Por ejemplo, podríamos, así como mostramos en las listas, también podríamos imprimirlas al revés. Entonces simplemente hacemos el for, de nuevo número, decimos en rango, vamos otra vez del 0 al 15 y aquí pues le decimos un -1.
se imprimió porque... ¿Qué le falta? Número... Aquí es cómodo. Qué raro, es exactamente igual que en la lista de imprimimos el número al revés. Siempre el primero tiene que ser menor que el segundo en el... Ah, no, profe, sí, sí, sí. En este caso es por eso. Aquí tenemos que, como lo vamos a imprimir al revés, sí. Claro, porque si no, él no puede arrancar. O sea, cuando vamos a imprimir al revés, tenemos que darle pues los números en el orden inverso para que cree el rango, ¿no? O sea, acá como es positivo, pues claro, arranca del 0 al 10, pero acá sí tenemos que decirle, vas del 10 al 0, para que él cuando empiece a iterar, él arranca desde el 10 y va hasta el 1. Entonces sí hay que tener en cuenta eso, precisamente, que el orden cambia cuando queremos imprimir un rango, pues, de manera inversa. ¿Qué más podemos hacer con los for? Déjame reviso. Bueno, nosotros, por ejemplo, aquí también los fors, otra forma, por ejemplo, nosotros aquí, por ejemplo, podemos decir, lo normal es que digamos como, no sé, palabra, perdón, letra, y le decimos int, y aquí le decimos en un string, ¿no? Entonces, en un string. Y aquí, pues, como habíamos dicho arriba, hicimos la letra. Entonces, aquí simplemente nos imprime la letra. Pero nosotros también aquí podemos decirle, aplicando la destructuración que tiene Python. Entonces, este string realmente lo recorre con el valor y lo recorre con el index. Entonces, aquí creo que retorna primero el index y luego la letra. Entonces, nosotros podremos imprimir aquí el index, o bueno, cualquier orden, no importa. Y aquí nos debería decir la posición en la que está almacenado. Index item. Ah, mentiras, aquí esto hay que convertirlo, porque no es capaz de entender. Esto es un enumerador. Ya les muestro por qué es un enumerador. Y entonces aquí sí ya nos alternó los valores que queremos, ¿no? Entonces aquí tenemos la posición en la que está cada una de las letras. Entonces el index y la letra. Esa función de enumerar, pues miremosla sin esto que estamos viendo, sino más sencillita. For item, por ejemplo, pongámosle, y aquí in, la función enumerador. Vamos a algo como un string. Oye, Carlos, ¿puedes por favor volver a agrandar la letra? No sé. Ah, ok. Sí, sí. Es que cuando la compartí atrás creo que volvió acá. Eso está por defecto. Entonces estamos aquí y queremos imprimir el ítem. Entonces este enumerador lo que hace es precisamente eso, ¿no? Enumerar lo que le estamos pasando. Entonces al enumerarlo lo que hace es crear un index y crear el valor que tiene. Entonces por eso es que en este caso de aquí arriba lo podemos utilizar en ese caso. Nos retorna el index y la letra utilizando lo que yo les había mencionado, que se llama la estructuración en Python. ¿Qué es la estructuración en Python? Pues como habíamos visto antes, que por ejemplo yo podría poner A, B, C y asterisco, others y seguir, y entonces y eso compararlo contra una lista y nos va trayendo ese orden, en el orden que va encontrando en el elemento que estamos comparando, nos los va guardando en las variables que nosotros le estamos dando, ¿no? En este caso, pues el index está retornando este de acá y la letra este de acá. Si aquí hubiese otro valor, podríamos estructurarlo y meterlo en otra variable y así poderlas utilizar. Hagamos un poco más avanzado la estructuración, pero básicamente la idea es esa, ¿no? Que si yo tengo algo que me retorna X cosas, yo soy capaz de esas X cosas irlas guardando en X número de variables. Entonces esto pues es bastante útil, en muchos casos se usa. Luego lo vemos un poquito más avanzado. Entonces aquí, por ejemplo, pues una función es esa, ¿no? Cuando tenemos un iterable, lo podemos enumerar para que nos dé valores. Por ejemplo, si usamos una lista, pues no valdría mucho la pena porque realmente nosotros tenemos la posición. Pero, por ejemplo, en un string sí tiene sentido, o en un conjunto también, o de pronto en un diccionario podríamos usarlo. Listo.
Miremos, eso es para los for, no tienen muchas cosas. En cuenta tener lo que les decía esto de los rangos. Esto sí se utiliza harto. Los rangos todo el tiempo para crear, pues, llenar estructuras o, por ejemplo, yo podría crear un rango para recorrer, no sé, un string y sacar la posición también. Entonces yo diría, quiero que el rango arranque en 0 y vaya hasta el tamaño final que tiene un string, ¿no? Entonces ahí ya tendría yo una serie de números para comparar contra ese string que yo quiero. Y podemos mirar, por ejemplo, ahora el ciclo while, es bastante sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decirle while y lo mismo, la condición. Entonces podemos decirle mientras i sea menor a 5, entonces haga esto, print i. Y obviamente con otros lenguajes tenemos que darle la condición de que la i incremente, ¿no? Si no nos quedaríamos en un ciclo infinito porque siempre se cumpliría esta condición de que i, bueno, finamos arriba ahí. Entonces, i igual a 0. Entonces, como la condición, si no le ponemos nada en este caso, pues se queda infinitamente. Creo que Python sí tiene un seguro de memoria que te dice como, oiga, usted está recorriendo algo que se va a quedar infinitamente y se va a acabar la memoria. Entonces te limita a ciertas ejecuciones. Pero lo ideal obviamente siempre es pues cuando uno usa un while tener algo que haga que se rompa ese condicional. Entonces en todos los lenguajes uno usaría algo como esto y más. Pero pues como vimos en Python no funciona el más no funciona, o sea, el autoincrementa no funciona, entonces tenemos que hacer algo como es igual a i más 1 o en su defecto la contracción que es más igual 1 y bueno, acá ya debería funcionar y nos imprime pues la i hasta el número 5. Entonces esto es el while, no tiene mucho tampoco de que mirarlo aparte de otros lenguajes, funciona exactamente igual que todos los while. Y yo la diferencia es que creo que acá puedo ponerle un else para cuando se complete el último caso. Entonces es como la condición final. Yo puedo decirle print. Puedo decirle por salir como salida final por defecto, algo así, no sé. Entonces esto es lo que siempre se va a ejecutar la última vez. O sea, no mejor salida final, sino como última salida sería. Si yo se lo pongo, pues funciona, es opcional, ¿no? Como vimos, antes no lo teníamos y igual funcionaba. Entonces es bastante útil a veces cuando uno recorre un while y pues está indicando que ya o lo acabó o algo pasó. Entonces también como en otros lenguajes yo puedo romper el while con un break. Por ejemplo aquí podríamos poner while, vamos la misma, no, damos 2 es menor que 5. Entonces sí, aquí le podemos decir print, algo. Y esto solo imprimiría, queremos que imprima una vez y luego que haga break. Y aquí debería imprimir solo una vez algo, listo. Y acá pues lo mismo, también podemos ponerle el else. Y lo mismo si queremos hacer, pues acá lo que queramos hacer, ¿no? Ah, no, mentira, acá el else sí se rompe. Este break se sale totalmente de este. Y el else no se ejecuta. Entonces aquí de todos modos este else, de hecho cuando utilizamos un IE nos va a indicar pues que esta línea es inalcanzable, ¿no? Como cuando uno en otro lenguaje pone algo después de un return, por ejemplo algo así después de un return y pone código, pues a pesar de que no estás rompiendo ninguna norma en el lenguaje, pues el mismo IDE dice, esto nunca se va a poder ejecutar, entonces es inalcanzable. Entonces, con el break no hay else. Hay otra palabra que dentro de lenguajes no existe y que se llama pass. Y ya les muestro para qué sirve. Realmente es curiosa porque pues no hace realmente nada, como su nombre lo indica, está diciendo es como pase. Entonces, por ejemplo, aquí si yo pongo la palabra pass, él simplemente no hace nada. O sea, él entra acá al ciclo, pero no hace absolutamente nada. Esto, por ejemplo, a veces uno lo utiliza mucho. No, yo al principio no lo entendía para qué, pues no tiene mucho sentido, pero cuando uno empieza, por ejemplo, a crear una función y todavía no sabe el contenido que vas a tener esa función, tiene que hacer, pues para que no bote un error, uno le agrega el pass. El pass es como para que no te bote errores y decirle como, bueno, por ahora paso y más adelante voy a volver para hacer algo con esto. Como en este caso, ¿no? Si yo dejara este for sin este pass, pues él me va a botar un error. Me va a decir como, oiga, falta algo. Ese pass es diciéndole por ahora al lenguaje, luego pase que luego voy a definirlo, ¿no? O sea, no me dé error porque pues sí necesito la función, pero es como yo todavía no sé qué va, entonces simplemente le doy un pass. Entonces, para eso cuando vean siempre
Este keyword de paz significa simplemente eso, que algo irá en un futuro, pero pues por ahora que el lenguaje no me dé error porque no he definido nada. Listo. ¿Y qué más podríamos ver? Bueno, miremos, ya creo que de while no tiene más tampoco. El break, de pronto el continue, no sé si lo han visto, que es como cuando encuentra el continue, lo que hace simplemente es no rompe el ciclo ni nada por el estilo, sino simplemente salta a la siguiente iteración, ¿no? O sea, por ejemplo, yo podría decirle, a ver, hagámoslo, por ejemplo, aquí con este. Entonces yo puedo decirle if, por ejemplo, no quiero imprimir cuando, no. Aquí, por ejemplo, él me imprime todas las letras. Si yo le dijera algo como si la i es igual a no sé qué, no quiero que imprima el 3. Entonces aquí, entonces 2 puntos y le doy continue. Y él lo que hace es que no me va a imprimir el 3. Entonces quedó acá. Pero solo me imprime hasta el 1, el 2 y cuando llega al 3 pues el continue y salta al siguiente línea. No sé por qué se quedó pensando. Debería imprimir el que le falta. No sé, está. ¿Me escuchan? Tengo internet. ¿Sí? Sí, sí se escucha. Generalmente cuando pasa esto es porque se queda sin internet y digamos que no puede terminar la operación. O sea, es un defecto del Colab estar conectado a internet para poder compilar. Pero bueno, el continue básicamente es sáltese a la siguiente línea, ¿no? Y entonces aquí iré a imprimir el 4. Pero bueno, quitémoslo más o menos. De pronto si está mal diseñado ese continue ahí. No, algo raro le pasa a mí, tampoco compila. Pero bueno, en esencia solo eso el continue hace, ¿no? Sáltese la línea, sáltese la línea. Entonces, para eso funciona el continue. Y bueno, yo creo que por ahí dejar hasta hoy. Esos serían los for, los ciclos, las condicionales, los rangos. Si tienen dudas de los rangos, échenle una revisadita y podemos ver la próxima clase porque sí es bastante útil y a veces como que uno no le queda tan claro hasta que los empieza a usar. Y yo creería que pues la tarea, pongamos una tareita. A ver, por acá tenía un ejercicio. Entonces, por ejemplo, dado el siguiente arreglo, entonces tenemos esta es una matriz. Entonces, si ven, es de ceros y de unos. La gracia de es que podamos imprimir al final del día algo como, por ejemplo, en este sería espacio, espacio, espacio. Cada cero es un espacio y aquí en el donde el uno va el asterisco. Entonces aquí cada siguiente línea y aquí cero, espacio, espacio, asterisco. Entonces la idea es imprimir el arbolito, ¿no? Que nos dé un arbolito. Entonces la siguiente línea sería asterisco. Y así. Entonces, y aquí pues nos imprimiría el 1, pues el tronco del arbolito. Entonces, hacer una función que tome este arreglo y lo imprima de esta manera. Entonces, imprimir. El resultado sería, mentiras, el resultado sería el siguiente. Y pues con eso también vemos, obviamente acá tienen que utilizar los ciclos. Y porfa revisen cómo hacer saltos de línea. Y también creo que toca revisar para esto un salto de línea y, bueno, saltos de líneas y espacios vacíos con espacios vacíos. Creo que eso es con, cuando yo les había mostrado lo del format, con format puede ser, o cuando usaba uno F y ponía el string, ¿se acuerdan? Algo así, cualquiera de estas formas lo pueden utilizar, no hay problema, varias formas de solucionarlo y esa sería la tarea, imprimir ese arbolito basado en esta matriz. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Mira, profe, el while, por ejemplo, en este caso vimos que elevó la RAM. Algo le estaba haciendo este while y se está comiendo la memoria. Y no sé por qué. Ahora sí funcionó. Que si nos dimos cuenta, acá la RAM se subió. Eso quería decir que este while estuvo ejecutando y ejecutando y ejecutando y ya no poder completarse nada, la RAM se creció. ¿Quién sabe qué le habrá pasado?
Carlos, muchas gracias. Con gusto, profe. Disculpas por la llegada tarde. Lo importante es llegar, ¿no? Claro que sí. ¿Será que podemos conversar un momentico, Daisy, ahora? Sí, Jorge, yo me quedo y conversamos. Para los demás, el próximo martes tendremos nuestra última clase de Python, que creo ha sido muy productiva para todos. Nos ha dado herramientas para enfrentarnos ya fácilmente a otros, a otra documentación o ya para ver documentos y programas hechos en Python, pues ya es un poco más fácil teniendo toda esta información. Entonces, chicos, nos vemos el martes. Muchísimas gracias, Carlos, muy amable, y entonces quedamos pendientes. Que tengan feliz noche. Claro que sí. Hasta luego a todos. Chau. Carlos, ¿se queda un momentico? Ok, profe.